Esa entropía general es lo que nosotros conocemos como entropía general. O obtenemos de este balance. Hablemos de sistemas cerrados. Eliminemos los flujos de entrada de entropía. No hay flujo máximo, no hay flujo de calor. Perdón, en el flujo cerrado no hay flujo máximo. ¿Cierto? Entonces, un flujo cerrado no involucra flujo máximo a través de las fronteras. Por lo que el cambio de entropía simplemente es la diferencia entre la entropía inicial y la entropía del sistema. En el sistema cerrado, la transferencia de entropía que acompaña es acompañada por la transferencia de calor. Entonces, en un sistema cerrado simplificamos el balance, porque al final el cambio de la entropía del sistema debe ser igual al flujo de calor que ingresa al sistema neto, flujo de calor neto que ingresa al sistema por la temperatura a la cual ingresa, más la generación de luz. Entonces ya empezamos a ver algunas implicaciones de diferentes sistemas sobre el balance de entropía. Sistema cerrado. ¿De acuerdo? Si además de eso, el sistema es adiabático, o sea, no tiene manera de que entre el flujo de calor porque está aislado, ¿sí? Pues se simplifica mucho más el término. En el proceso adiabático, los flujos de calor se hacen cero. Y en un sistema cerrado adiabático, lo único que puede generar, ¿cierto?, cambios de entropía del sistema adiabático es la propia generación de entropía. Y lo podremos ver o pensar como sistemas de pronto inicialmente aislados. Hay un ejercicio muy común. Un ejemplo muy común de la termodinámica. Un sistema A y B cerrados inicialmente por una membrana a una presión A, una presión B, donde la presión A es mayor que la presión B. Miren lo interesante de este proceso y vamos a ver el ejemplo. En este caso, nosotros tenemos que definir el sistema. El balance de entropía se hace sobre el sistema. Ambos sistemas están aislados y no hay flujos máximos que entren y salgan. Sistema cerrado. En el tiempo inicial, 0, ambos están perfectamente separados. En un tiempo inicial posterior se rompe la membrana. ¿Qué ocurre? En el sistema, esta es la primera parte del número, tiene mi sistema. Mis sistemas A, mi sistema B, como el sistema del conjunto AB. Miren que si yo cojo el sistema A más B, el balance se hace como un sistema cerrado adiabático. ¿Qué ocurre cuando yo rompo la membrana? Y las presiones inicialmente eran mayores que la que B. Se busca igualar la presión a través de un flujo que se da entre A y B. Es una expansión libre. Expansión libre. Entonces, el balance de energía para el sistema A más B debe ser igual a la entropía generada. Cuando yo cojo el sistema A y B, hay entropía generada. ¿Quién genera la entropía? A. O B. Entonces se da la expansión en A o B. B. Pero al final, lo que conocemos es que esta entropía es producto
de la expansión, pero hay una entropía general del sistema. Vamos a coger a B. Y ahora yo lo que puedo hacer es que yo puedo decir, no, yo quiero coger mi sistema como B. Vamos a coger a B. ¿Listo? Inicialmente B está en estado de equilibrio, se genera la ruptura y ahora B sufre un proceso que se llama expansión libre. ¿Qué balance de energía puedo aplicar en B? El balance de entropía. Hay un poco de masa, hay entradas de entropía, entonces yo me devolvería al balance general, ¿cierto? La entropía que entra lo puedo hacer en estado valor total o valor flujo, depende del interés que yo tenga, pero en este caso, pues si hay un estado A, un estado inicial y un estado final, podemos hacer el balance de entropía. Entonces, hay entradas de entropía a B. Vamos a empezar por aquí. ¿Existe una entrada de entropía en B? Sí. ¿Hay alguna salida de entropía en B? ¿Hay una generación de entropía en B? Sí. ¿Hay un cambio de entropía en B? Entonces el balance de entropía me quedaría de la siguiente manera. Entropía que entra más la entropía generada debe ser igual a el cambio de entropía del sistema. ¿De acuerdo? ¿Cómo calcularía la entropía, el cambio de entropía del sistema? Vamos a la tabla termodinámica, ¿cierto? Y establezco el estado 2 y establezco el estado 1 y su valor de entropía, porque cada estado de la materia tiene un valor de entropía, es lo que hemos aprendido durante todo el curso. La diferencia me da el cambio de entropía. ¿Okay? ¿Cómo establezco la entropía que entra al sistema? Establezco el flujo másico que entró, ¿sí?, por la entropía específica que tenía, o sea, la entropía de A, que es una función del tiempo, ¿sí? Y para que me dé balance de entropía total, me tocaría multiplicarlo por tiempo. El flujo másico está por el tiempo que duró la extracción. Ahí me dice exactamente cuánta masa entró, cuánta entropía entró por medida de tiempo, cuánto tiempo. Como producto, porque lo que yo no puedo medir muchas veces termodinámicamente es la entropía general, eso me lo dice el proceso. Y yo sé cuál es el proceso ideal, sin entropía general. La diferencia que me dé este sistema me indicará cuál es la entropía. ¿Por qué? Porque en el estado que voy a obtener no hay pérdida de energía, simplemente la formación de energía, pero va de una presión diferente, una temperatura diferente. Aquí hay una expansión. ¿Qué necesita el gas para expandirse? Energía. Entonces normalmente absorbe la energía del sistema y termina teniendo una temperatura baja, indiferente que el sistema. Entonces miren cómo se dan los dos vistos. Yo puedo hacer el balance de A. El balance de A queda, en vez de entropía saliendo, queda entropía entrando, queda entropía saliendo. Listo. Y la pregunta es, ¿en A se genera la entropía? ¿Se genera entropía o no se genera entropía? ¿O solo la genera B? ¿La qué? La presión de A en el punto de estado inicial es mayor que la de B. Al final ambos van a tener la misma presión. Entonces, hagámoslo rápidamente para el B y digámoslo para el A. Sale entropía. La pregunta es, ¿existe o no generación de entropía? ¿Qué podría generar entropía? ¿Cómo?
dentro de A también hay fricción. Dentro de A también hay fricción. Bueno, estoy despreciando la fricción de la figura. A simplemente está saliendo, pero ¿cómo sale A? Hay que hacer un trabajo de fluido. Es posible que no encontremos efectos de, o será que A es el que pone el trabajo para expandirse. ¿Quién hace el trabajo de mover el flujo? ¿A o B? A. ¿Quién pondría posiblemente el cambio de energía para mover el flujo? ¿A o B? Tal vez B, lo único que ve es un flujo más con una entropía de A. Entonces, ahí está la pregunta. Solo cuando hagamos el balance de entropía podemos definir dónde realmente se generó la entropía. ¿Dónde se generó? Yo por lo pronto lo pondría como un posible potencial. Simplemente evaluaría la entropía que sale, el cambio de la entropía del sistema de A y el balance de entropía me tendrá que decir si se generó la entropía aquí o se generó la entropía aquí. Pero es posible que alguno de los dos no tenga la generación de entropía. Pero el sistema tiene una generación de entropía porque hay una expansión libre. Debe dar ahí. Vale. Entonces, para eso hacemos el balance de entropía. ¿Y por qué le prestamos tanto cuidado a ese balance de entropía? Porque lo vamos a necesitar más adelante realmente para definir la irreversibilidad del proceso y asimismo la capacidad de generación de energía. Al final, nosotros en este curso vemos distintos sistemas, distintos ciclos de potencia, todos con un único objetivo, generar energía. En este curso ustedes aprenden cómo generar la energía, la que usamos día a día, que es muy importante para la vida como la conocemos. ¿De acuerdo? Lo bonito de este análisis que hicimos del sistema cerrado, el balance del sistema cerrado, es que nos da una evidencia de lo único que puede pasar en el universo. Un sistema cerrado, siempre vamos a ver que el cambio del sistema cerrado es igual a la generación de energía, sea cual sea el origen de la generación. Cualquier sistema cerrado y sus alrededores pueden ser considerados como un sistema cerrado adiamal. Entonces, pensemos que nosotros estamos aquí en el planeta Tierra. ¿Cuál es el alrededor del planeta Tierra? El universo. El universo. Cuando yo veo el planeta Tierra con el universo, o cualquier planeta con su universo, este sistema es un sistema cerrado, adiamal. Y como producto del balance de entropía, el cambio de la entropía del sistema, o sea, el universo, debe ser igual a la generación de energía. Entonces, esta ecuación que vimos tan sencilla, tan simple, pues nos permite a nosotros garantizar el principio de conservación de la entropía siempre se genera. Y el cambio de la entropía del universo siempre está incrementando. Lo vamos a poder aplicar en todos nuestros sistemas. Siempre podemos hacer el balance de entropía del sistema más alrededores. Y cuando hagamos el balance de entropía del sistema más la entropía de los alrededores, siempre nos debe dar, ahí sí hubo un proceso, una generación de entropía. Entonces muchas veces, como lo veníamos diciendo, si yo veo A, posiblemente lo vea a cambio de entropía. Es posible que sí, es posible que si yo veo B, debe tener entropía, porque la suma de A más B debe demostrarnos que solo hay un principio universal y es que el cambio de la entropía del sistema incrementa la generación. Entonces, esa es otra manera. Muchas veces yo hago el análisis del sistema
no vi entropía, generación de entropía, porque es un sistema casi ideal, casi muy. Pero cuando sumo el alrededor, para que ese sistema cumpla las leyes de la termodinámica, posiblemente sí hay una generación de entropía. El cambio de la entropía del sistema al cambio de la entropía de los alrededores normalmente nos da la generación de entropía. Si no nos está dando generación de entropía, ahí sí preocupes. Algo se planteó mal en el sistema. Algo se planteó mal en el sistema. Aquí viene la clave. Para hacerlo correctamente y garantizar que se esté dando bien, la temperatura en la frontera de este sistema se considera simplemente como la temperatura de la piel. O sea, la temperatura a la cual se está dando la interacción. Ya habíamos dicho, cuando ya vamos a hacer la entropía sobre los volúmenes de control, voy a corregir eso ya. ¿Sí? A diferencia de los sistemas cerrados, ahora sí nos toca considerar el flujo básico de entropía a través de la frontera. ¿Sí? Se toma la dirección positiva de transferencia de calor hacia el sistema y a partir de él podemos hacer las relaciones de balance, que puedan expresarse para el volumen de control. Entonces, el volumen de control, como lo estamos viendo aquí, tendremos implicaciones: flujo básico con su entropía adicional, flujo que sale con su entropía que sale, y además habrá interacciones de transferencia de calor, donde la temperatura de la frontera será tomada como la temperatura inferior o la del alrededor. Esa es la característica que se hace cuando se hace el balance de entropía de un sistema en volumen de control. Entonces, el cambio de la entropía del volumen, ¿sí?, debe ser igual o proporcional a los flujos básicos, los flujos de calor que entran, las diferencias de entropía de la entrada y la salida de los flujos y la generación de entropía. Ese es el balance que nosotros naturalmente vamos a aplicar ya de manera extendida. Y este es un sistema simple, ¿cierto? Pero un sistema puede tener múltiples iteraciones. Entonces, de manera más generalizada, siempre hablamos de la sumatoria de flujos de calor. Pueden haber calores que entran y salen simultáneamente. La sumatoria de flujos básicos, porque pueden haber múltiples corrientes que alimentan el sistema. Pero la sumatoria de los flujos que salen, porque pueden haber múltiples flujos de masa que salen del sistema, más la generación de entropía, debe darnos exactamente igual al cambio de la entropía en el volumen de control durante un proceso. ¿De acuerdo? Y cuando hacemos paraflujo, este es el balance de entropía total. Normalmente en un sistema abierto, lo que uno tiene son flujos básicos, ¿sí? Flujos de calor. Entonces tendremos el calor que entra, el flujo de calor que entra, los flujos básicos que entran, los flujos básicos de la generación y el cambio de la entropía del volumen de control variando en el tiempo. ¿Sí? Habrá un escenario que considerar: el flujo en estado estable. Es un proceso muy común. Entonces, ¿qué pasa cuando el sistema está en estado estable? O estacionario, ¿cuál es la característica del estado estacionario? En este sistema, piensen que los compresores, las turbinas, que hemos discutido aquí, hemos discutido los compresores. Normalmente son equipos que trabajan en un estado estable, flujo estable. ¿Qué pasa cuando en el volumen de control, cuando se alcanza el estado estable? Más variaciones, para que haya flujo estable no puede haber variaciones en el flujo básico, ¿cierto?
Y eso implica dentro de los grupos de control que siempre entra la misma característica entrópica de entropía de energía y siempre sale la misma característica de entropía de entropía. Pero hay una diferencia entre la entrada y la salida. Pero en el estado estable no hay un cambio dentro del volumen. O sea, siempre, cuando usted va al volumen y toma la medida en el mismo lugar, le da siempre lo mismo. Eso es el estado estable. Ya dentro del volumen de control no hay cambios en el tiempo. Cada instante de tiempo que usted mide, siempre le da exactamente el mismo estado en el volumen de control. Eso es un sistema de estado estable. ¿Ya? Eso implica que no hay cambios con el tiempo. Se hace igual a cero. Ese es el balance que naturalmente aplicaremos en los sistemas como turbinas, compresores, bombas, de válvula, estrangulamiento, válvula de estrangulamiento, y son producto de hacer de este balance de entropía, el flujo máximo, el flujo de entropía en el tiempo igual a cero del sistema. Eso nos permite a nosotros establecer que la generación de entropía de un sistema en estado estable se da por dos razones. Uno, por transferencia de calor que se dé en el sistema, eso lo teníamos claro, de ahí fue que nació el concepto de entropía. Cuando nos dimos cuenta que había que definir la entropía. Y dos, del flujo que fluye. Miren que si yo soy estricto, ¿sí? Si yo soy estricto y trabajo con equipos que buscan la alta reversibilidad, una de las primeras tareas que yo hago, ¿cuál es? Evitar la transferencia de calor. Y sabemos que la transferencia de calor siempre va en generación de entropía. ¿Qué hacemos en las turbinas para evitar la transferencia de calor? Las aislamos, porque en las turbinas no queremos que se transfiera calor, queremos que se convierta toda la energía en potencia. Pero en este caso, en esta turbina, las aislamos. ¿Eso qué implicaría? Que además de que está en estado estable, el flujo de calor va a cero. Y entonces, ¿ahora qué pasa? En estos sistemas de estado estable, ¿quién genera entropía? El flujo máximo. Solo con tener un flujo fluyendo, el balance de entropía me dice que está generando. ¿Sí? ¿Dónde se genera la entropía? Ahora sí. Cuando el fluido fluye, el grado de una entropía va a cambiar de entropía y va a ser generación. Porque el cambio de entropía que él tiene genera. Solo entropía. Recuerden que las entradas de trabajo o salidas de trabajo no generan cambio de entropía. ¿Quién es el culpable de generar entropía cuando el fluido fluye? ¿Qué? Pero ya la decía, un sistema ideal de ¿cómo? Sí. O sea, mejor la pared de la más, o sea, esta es una turbina, obviamente, ¿qué hay ahí adentro? A los árabes, están los productores, obviamente es claro, hay una fricción, ¿sí? Hay una fricción con los elementos. Ahí se está dando la generación de entropía. El mismo fluido para fluir tiene su propia fricción, que llama la ¿qué? Viscosidad. Entonces, es la naturaleza del universo. Para que el fluido fluya, tienes que sacrificar energía y generar entropía, rompiendo esa restricción que llama la viscosidad. Nada más para que
el balance de entropía ya lo está diciendo. O sea, si un fluido fluye, tiene que haber una temperatura. Cuando alcanzamos el estado estable, si solo tenemos un flujo que entra y sale, pues el balance de entropía se puede simplificar bastante. Luego estado estable, un solo flujo. Recuerden que la sumatoria es eso, suma de todo lo que entra, suma de todo lo que sale. Pueden haber múltiples canales. ¿Listo? Entonces, como lo veníamos diciendo, sea el dispositivo que sea, válvula, tapón poroso, tubo capilar, turbina, la entropía específica del fluido debe aumentar cuando fluye a través del dispositivo adiabático, porque la generación siempre es mayor que ese. En el caso más simple, un solo flujo que entra y sale con una entropía, van a ver que siempre va a salir con una menor. Lo que pasa es que muchas veces es muy difícil medir ese cambio de entropía. Ustedes hacían el banco de tubos, o sea, había ligeros cambios de presión. O sea, lo más fácil de medir, como lo decía el compañero, sí, era ver que hay un cambio de presión. Ese cambio de presión es producto de la generación de entropía, o sea, la degradación del parte de la energía. Muchas veces toca tener un sensor de una sensibilidad alta para la presión, porque uno mide, ve que la presión a esta temperatura y sale después del tubo y tiene la presión temprana. Es porque el flujo viscoso no consume tanta energía para los fluidos, ¿verdad? Si consumiera mucha energía, no lo utilizaríamos como fluido para todo. Usaríamos otro fluido. Muy bien. Y vamos a estudiar un caso muy interesante, que es la generación de entropía asociada con el proceso de transferencia de calor. Todos conocemos, y de ahí partió, del enunciado de Clausius, no lo recuerdo, que decía, oye, no puede haber una máquina térmica sin que haya un depósito de falso de transferir calor. No puede construirse una máquina térmica. Eso nos decía nosotros ya. Algo pasa cuando se transfiere calor al universo, cuando se transfiere calor a la Tierra. Y aquí está, digámoslo, esquematizado el proceso de generación de entropía con la transferencia de calor. Nosotros ya hicimos un ejercicio muy sencillo que era establecer el flujo de calor de un sistema que tiene una temperatura de 200 Kelvin, de 200 grados centígrados, a un sistema de 30 grados centígrados, y conservamos la energía sabiendo que fluye 600 kilojoules, 600 joules. Cuando queríamos medir si el sistema es adiabático o internamente reversible, si queríamos medir la entropía transferida del sistema al ambiente, tomamos y definimos la entropía. Flujo de entropía debe ser igual en el sistema reversible al flujo de calor por la temperatura. En este caso, 600 sobre la temperatura en Kelvin. ¿Cuántos son 200 Kelvin? Sería de 200 grados centígrados Kelvin. 473. Esto es la entropía perdida por el sistema. El flujo de entropía perdida por el sistema. Flujo de calor, o calor transferido por unidad de tiempo. ¿Listo? ¿Cuánta entropía le llega al alrededor? Pues la energía se conserva. Debe ser el mismo calor perdido que se puede crear. Pero la temperatura a la cual recibe el sistema, no. Entonces aquí hacíamos los mismos 600 kilojoules sobre la temperatura ambiente. ¿Cuánto era la temperatura ambiente?
30 grados centígrados, el 303. 303.15. La recibimos cuando aplicamos la entropía. Y entonces nos decía, oiga, del sistema salen cuántos joules por kilo. ¿Cuánto hay? La subadora. ¿Cuánto fue la entropía que sale del sistema? Pues la está entregando un sistema al alrededor. ¿La de abajo? Sí, 1.97. ¿La de arriba? 1.27. Y cuando hacemos el balance de entropía extendido, nos dice que el cambio de la entropía del sistema más el cambio de la entropía de los alrededores. Debemos darle un sentido. ¿Cierto? Debemos darle un sentido. Entonces, el flujo que sale menos el flujo que entra más. Si hacemos la resta o la diferencia, pues la diferencia. Cambio la entropía del sistema menos 1.27. El cambio de la entropía del alrededor 1.97. 0.7. El cambio de la entropía total 0.7. Que es igual a la entropía general. ¿Sí lo ves? Cuando tenemos la transferencia de calor que se da hacia un sistema de menor temperatura, porque no hay manera de transferirlo de otra forma, ¿sí? Siempre se va a generar entropía. ¿Cuánto nos dio este? 0.7. Joule. ¿Por qué? Y el balance total de entropía es igual a la generación de entropía. Para un sistema extendido alrededor. Entonces, eso es lo que pasa. La pregunta es, ¿dónde se generó la entropía? Esa es la pregunta. Y este mita nos ayuda como a tener claridad. Eso depende de usted cómo represente el sistema. Mire, usted puede representar su sistema, ¿sí? Como todo lo que está antes de la pared. Porque hay una frontera física que delimita el sistema del alrededor. Normalmente es una pared, es una membrana, es un elemento físico real. ¿Sí? Pero si usted analiza el sistema, ignorando la pared, para el sistema, ¿qué pasó? No, él transfirió calor a la temperatura del sistema. Para él no hay generación. Simplemente él transfirió calor. ¿En dónde se generó el calor? De repente el alrededor recibió esa energía pero con otra temperatura. Si usted considera, como lo estamos haciendo aquí, que solo hay dos temperaturas, la del sistema y la del ambiente, de repente aparece la entropía. ¿A quién se la cargamos? Al alrededor. Simplemente usted dice, aparece la entropía y se la entregamos al alrededor. Mostramos que apareció el entropía, se genera entropía. Este es el sistema que hasta ahora hemos venido nosotros manejando. El problema es que usted le dice que vamos a tener entropía, simplemente le da la evidencia que la entropía se genera. Si somos estrictos hablando, la pared existe. La pared es un elemento físico, es una barrera, es un pedazo de plástico, es un pedazo de madera, es un pedazo de cemento, o es un material compuesto por otros materiales. Siempre existe la barrera. En el peor de los casos, usted puede asumir que el sistema tiene una temperatura uniforme. Llega a la pared y el alrededor tiene una temperatura uniforme, ambiente. ¿Y quién hace esa pequeña transición de temperatura? La pared. A medida que aumenta el espacio hay una pequeña diferencia de temperatura. ¿Sí? Eso depende de cada sistema, de
se da un perfil de temperatura en el espacio y llega a otra temperatura. Eso es competencia del próximo curso, transferencia de calor. Pero ahí sí nos deja un escenario mucho más claro. Claro, a medida que se va aumentando o disminuyendo, la temperatura, ahí se fue generando la entropía. Entonces, cuando tenemos un sistema detallado como pared, sí vemos el incremento de entropía, claramente. Esa es otra manera, considerando que está la pared. ¿Sí? Entonces, ¿quién genera la entropía? La pared. Porque pienso que la transferencia de calor y la variación de tiempo. Y el escenario más real, porque esta es la vida real, ¿sí? Pero ¿cuándo van ustedes a desarrollar estos análisis? Cuando vean la transferencia de calor. El escenario más real es que el sistema, obviamente, producto de esa transferencia de calor, tiene que ir reduciendo su energía, tiene que ir reduciendo su temperatura. Después viene y existe un perfil de temperatura en la pared, ¡pum!, rápidamente. Y se genera la entropía como la conocemos. Pero después el alrededor también recibe parte de la temperatura y cerca a la pared se genera la entropía. Entonces, ahí está una generación de entropía distribuida. ¿Cuándo vamos a necesitar ese detalle? Vamos a hablar de un diseño de detalle. Ahí donde estoy generando la entropía y qué puedo hacer yo para evitarla. Pero normalmente lo que uno hace para evitar la generación de entropía es que cambiar la frecuencia de calor. ¿Cómo? Aislar, evitar el flujo. La mejor tarea que se puede hacer es evitar el flujo. Pero siempre va a haber un pequeño flujo. A medida que nosotros tenemos aislantes perfectos, ya también se han desarrollado. Ahora, ya soy muy difícil. No perfecto, no hay nada perfecto, siempre va a utilizar. Pero podemos hacer que fluya lento. Para esos casos de diseño de detalle, ustedes se preguntan, ¿pero para qué en el centro, con las instituciones americanas, chinas, europeas, contratan 200 ingenieros, 200 físicos, 200? Porque allá sí se está haciendo el estudio detallado de cualquier elemento. Y para los estudios detallados se tiene que conocer el perfil de temperatura. Y para poder conocer el perfil de temperatura, tenemos que hacer el análisis térmico de transferencia de calor. Lo vamos a aprender en el próximo curso. ¿Listo? Hagamos un ejemplo rápido a ver si nos quedó claro. Y introducimos el papel de la exegesis. Es un concepto muy sencillo, pero muy poderoso. Necesitamos trabajarlo ya en este análisis energético y excelente que vamos a hacer del sistema solar. Como nos pasa aquí, en una casa ocurre transferencia de calor, estado estable a través de un muro de ladrillo de 5.7 metros, es el 5 por 7 metros. Cuyo espesor es de 30 centímetros. Un día en el que la temperatura exterior es 0 grados centígrados y la casa se mantiene a 27 grados centígrados, mientras que la temperatura de la superficie interior y exterior del muro han sido medidas a 20 grados centígrados y 5 grados centígrados, respectivamente. O sea, se tiene un sensor de temperatura en la casa, lo hacemos termostato en la casa. 27 grados les gusta mantener la casa, tibiecita, sabrosa, para vivir. Y afuera está haciendo invierno, 0 grados. Pero logran con un sensor de temperatura medir la temperatura en la pared interior y desde la pared tiene 20 grados. Aquí está acá en la pared 20 grados. Y cuando van al otro lado de la pared, al otro lado, fuera del exterior, viene también con el sensor infrarrojo o con una termocupla y le da 5 grados. Esa es la naturaleza. El ambiente, la temperatura. Queremos decir, si yo hago el perfil de temperatura, vemos el espacio que tenemos 27 grados, acá, se encuentra la posición de la pared, se encuentra el perfil de temperatura en la pared y llega aquí a 0 grados.
Esa es la naturaleza. Vamos a aprender en la transferencia de calor a definir exactamente cómo calcular esas cosas, cómo predecir. ¿Listo? Con una tasa de transferencia de calor de 1035 watts, de 1035 watts, y me piden determine la tasa de generación de entropía en el muro y la generación de entropía total asociada. ¿Listo? Suposiciones. El proceso es estable, por lo tanto la tasa de transferencia de calor a través de la pared es constante. Hay un flujo de calor constante, 1035 watts. La tasa de transferencia de calor a través de la pared es unidimensional. El cambio de la entropía en el sistema es cero. Inicialmente me dice, vamos a hacerlo por la pared. Con sistema, pared. ¿Sí? Si ustedes aplican el balance de entropía, les va a poner la generación de entropía, la entrada y salida de entropía, en este caso un sistema cerrado, entonces la pared es un sistema cerrado, no entra flujo máximo ni sale flujo máximo. Entonces solo le queda el flujo de calor. ¿Sí o no? Y ojo, el estado estable, o sea, tiene que entender que definamos el estado estable y su fijación. ¿Sí? A la pared se le va a generar un perfil de temperatura, con lo de hielo. Aquí está en 20 grados y del otro lado de la pared hay 5 grados centígrados. O sea, la temperatura desciende. Pasando de 20 a 5 grados, va descendiendo la temperatura. Pero cuando hablamos del estado estable, si usted coge y mide la entropía aquí, en este punto del espacio, ahora, y lo mido 5 minutos después, ¿qué mido? La misma temperatura, la misma presión, la misma entropía. ¿Sí lo ven? Eso implica el estado estable. Si yo me paro aquí y mido, ahora, y lo mido 5 minutos después, sigue dando el mismo valor. Entonces, el cambio en el tiempo de las propiedades son iguales a cero. O sea, la temperatura no cambia con el tiempo, la entropía no cambia con el tiempo, la presión no cambia con el tiempo. Pero sí existe transferencia, porque hay una diferencia en estado estable. En estado estable existe la diferencia. Entonces, para que lo tengamos muy presente, el cambio de entropía del sistema, o del volumen de control, o de la pared, en el tiempo es igual a cero. O sea que la temperatura de la pared no va a cambiar, pero sí se va a dar transferencia de calor para que mantenga su misma temperatura. O si no, si empezáramos a cambiar los flujos de calor, cambiarían las temperaturas. El estado estable se alcanza cuando todas las condiciones están en un equilibrio espacial, digámoslo así. La temperatura aquí siempre tiene un mismo valor, la temperatura en el espacio hay una distribución. Entonces lo que hago con eso y hacemos el balance de entropía. Eso es lo que quería que les quedara claro. Por eso es que el cambio de entropía del sistema se va a hacer cero. No quiere decir que no haya entropía, sí, y hay una temperatura, sí. Si existe, no cambia en el tiempo. Entonces, ¿tenemos entradas y salidas? Sí. Flujos de calor. No hay flujo máximo. No hay flujo máximo. Todo es calor. Transferencia de entropía neta por calor. Hay generación de entropía. Siempre va a haber generación de entropía en un sistema real. A lo que usted considere que solo hay interacciones de calor de trabajo. Y el cambio de entropía en el sistema con el tiempo es cero. Cero. Eso es lo que quiero que entiendan. Por eso que eso cero es igual a estable, porque es estable. Luego nos queda que la generación de entropía en la pared, que fue el balance que hicimos del sistema, es producto del flujo de calor que entra a la pared menos el flujo de calor que sale de la pared. Y eso debe ser igual a la entropía general. No hay más. ¿Listo?
1035 watts, míralo ahí, 1035 watts, sobre 293 grados Kelvin, que es la temperatura de la pared, 20 grados centígrados, menos los 1035 watts sobre 238 Kelvin, que es la 5 grados centígrados, pared exterior. Generación de entropía es igual a esa diferencia. ¿Cuánto nos da la entropía? En el muro 0.191 watts por Kelvin. Esa es la entropía que se está generando. 0.191 watts por Kelvin. Ya hicimos la primera parte, generación de entropía del muro. Ahora la generación de entropía del total asociada al proceso de transferencia de calor. Debemos simplificar el alrededor. ¿Ya? O extenderlo hacia el sistema. Para eso simplemente ya conocemos la entropía del muro. Ahora vamos a hacer el mismo balance de energía entre el alrededor, ambiente interior y ambiente exterior. ¿Eso qué nos implica? Un pequeño cambio en el balance para determinar la tasa de generación de entropía total durante este proceso de transferencia de calor. Se extiende el sistema para incluir regiones en ambos lados. ¿Qué hicimos? Cambiamos la temperatura. La temperatura ambiental interna, que son 1300 Kelvin, y la temperatura externa, que son 0 grados centígrados, 233 Kelvin. Y ahora vemos que la generación de entropía incrementa 0.341. El muro pone este 0.91. La transferencia del ambiente interior generará una entropía. La transferencia final al ambiente interior generará otra potencia. Este es un balance extendido. Sistema alrededor. Vale. Eso es lo que tengo para darles a ustedes sobre balances de entropía. La meta del taller de seguimiento, la actividad que estamos desarrollando, que ya tenemos desarrollado, en cada grupo se les entregó un ejercicio muy sencillo de generación de entropía. Entonces, cada grupo va a subir su ejercicio para evaluarlo y hacerlo. Muchachos, me quedé muy preocupado con el proyecto de aula, son dos grupos que entregaron, nadie más me escucha. Y ya tengo que cerrar esa noche. Por favor, acérquense a mí, los grupos que estén teniendo dificultad. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa? Son actividades que van a la nota directa. Una actividad que no se hace, una actividad que es un cero. Después, ¿cómo vamos a tener resultados? No tengo idea. Entonces, espero no pase con este ejercicio. Está muy sencillo. Es más adaptarlo. Es simplemente un trabajo de adaptar la presentación y estudiar un poquito máquinas térmicas, ¿sí? Como para que ustedes estudien máquinas térmicas. Vale. Vamos, en estos 20 minutos, lo que quiera, yo quiero cerrar este tema. En este curso vamos a dar unos conceptos generales. Hemos trabajado mucho, muy fuerte, todo el tema de entropía, generación de entropía, reversibilidad de procesos y eficiencia de ciclos y todo eso. Eso es lo que más nos concentra, nos interesa. Vamos a tener un espacio pues, que toman las operativas de energía, que es eficiencia energética, se abre como operativa cada 3 semestres. ¿Sí? Allá es donde es el espacio más adecuado para profundizar fuertemente en este tema que viene, que es la energía. Aquí vamos a dar unos conceptos básicos y vamos a ir al laboratorio a medir, a evidenciarnos. ¿Sí? Pero va a ser muy básico, por encima. Los que quieran profundizar en este tema exergético, que vamos a empezar el día de hoy, les voy a pedir pues, que tienen ahí la opción de línea de utilización de energía, eficiencia energética, ahí se habla de exergético. Al final, se tiene que demostrar todo con su fundamento, ¿no? O sea, ¿qué hace esto? Me genera más eficiencia. Siempre por la eficiencia energética. Entonces voy a introducir y voy a dar los conceptos básicos de exergía, potencial.
potencial de trabajo, el potencial de trabajo de la energía. O sea, al final, nosotros valoramos mucho, ¿sí? El poder obtener energía a partir de diferentes fuentes de energía. Pero muchas veces no solo obtener la energía. Cualquiera puede ir allá al océano y ver la energía que tiene el océano. ¿Cuántos joules, cuántos kilojoules tiene el océano de mar? Con todo el superficie de temperatura con la profundidad. Y le saca la energía del océano. Y ya no el cuerpo con mayor energía del universo del planeta. Pero, ¿qué energía podemos sacar de él? Esa siempre ha sido la pregunta. ¿Cómo lo aprovechamos? Y esa es la pregunta que siempre se hace la comunidad y busca el ingeniero para que le dé respuesta. Cuando se descubre una nueva fuente de energía, como un pozo geotérmico, aquí tenemos un pozo geotérmico que reconoce la foto. Será esa vaina. Un volcán de lodo. Está grande. ¿Dónde hay eso que está grande? ¿Dónde? Purísimo. Si usted ha puesto va a encontrar muchos de ellos y eso evidencia un potencial energético. ¿Sí? Ya todos conocemos que a partir de la energía geotérmica, o sea, si aquí está saliendo agua caliente, ahí en el fondo debe haber agua caliente. ¿Sí? Y si yo tengo una fuente de agua caliente, le pongo en contacto o agua muy caliente o rocas calientes, pero que esté bien caliente, lo puedo llevar al intercambiador de calor, evaporar agua, generar vapor, llevar a una turbina, generar energía eléctrica, entregar el calor al ambiente a través de un condensador y regresa. ¿Sí? Todos tuvimos la oportunidad de ver el intercambiador de calor de los sistemas de refrigeración chinos. De hecho, no se imaginan, era lo más pequeño de todo el dispositivo. El sistema de enfriamiento, la torre de enfriamiento, era lo más grande, digamos, el sistema de enfriamiento. El intercambiador era tamaño de una sillita. Y ahí se tuvieron en contacto el fluido frío con el fluido caliente. Y así será el mismo intercambiador del condensador de un sistema de generación térmica, no va a ser más allá de eso. Y lo mismo que el intercambiador o evaporador del sistema nuclear. Entonces, yo tengo la fuente, sé el proceso y la pregunta es, ¿por qué no ponemos las máquinas de generación? ¿Será viable yo producir energía allí o no? Creo que depende de la cantidad de energía que calor que pueda generar para la cuenta. Esa. Entonces, la primera pregunta dice, primero estimemos la cantidad de energía contenida en la fuente, porque al hacer este montaje implica un esfuerzo financiero significativo, grande. ¿Listo? Y entonces, ¿qué habrá que hacer? Estudio teológico. No, ¿dónde está la fuente? ¿De qué volumen es la fuente? ¿Qué tamaño tiene la fuente? ¿Cuánto tiempo puede ahí? ¿Cuánto va a llegar ahí? ¿Cuánto tiempo lleva hasta el planeta? Por ejemplo, la geotérmica, la ventaja es que son fuentes de años, millones de años, y va a salir del interior de la Tierra al exterior. Y tienes esta fuente y tienes otra fuente, por ejemplo, la energía solar fotovoltaica. Uno primero habla de la fuente, pero si se pone a pensar, solo la información sirve para decir, bueno, podría poner una central de la. Si yo conozco la tamaño de la fuente, solo podría decir que se tiene una cantidad de energía para tanto año. Pero ¿es esto mejor que la otra tecnología? ¿Es esto mejor que traer diésel y poner una generadora? Como dice, no hay una manera de comparar, porque al final lo que yo puedo generar
cuánta, qué potencia podemos generar. ¿Cuánto El flujo de potencia en kilowatts. tiene inquietud para generar tanta potencia? Además, cuánto se invierte y todo eso. Al final, todos tenemos sol en todas partes. ¿Sí? Todos tenemos biomasa en todas partes. Dicen no hay en todas partes, ni gasolina. Pero sol, biomasa. Y en algunas partes de Córdoba, pues hay eso. Entonces, lo que uno realmente se pregunta es el potencial del trabajo de la planta. ¿Cuánta realmente energía? Yo tengo energía solar, pero ¿cuánta área necesito para generar suficiente? Yo tengo energía geotérmica, pero ¿cuánto realmente puedo aprovechar? ¿Cuánto va a ser lo que yo voy a convertir en trabajo útil? ¿Cierto? O sea, como dice, ¿cuál es la eficiencia del primero? Y después, cuando tenga varias opciones tecnológicas, puedo decir, ¿y cuál es la más conveniente? ¿Cuál es la más eficiente dentro de lo que se puede utilizar la energía? ¿Cuál es la que voy a integrar la energía? Entonces, para eso necesitamos la definición de exergía. Por lo tanto, es deseable tener una propiedad que permita determinar el potencial de trabajo útil máximo de una cantidad de energía en algún estado específico. Yo el río, frente a los volcanes está el mar, el océano, y hay un montón de energía ahí, pero ¿cuánta energía es útil? ¿Sí? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, y esa es la que nos permite definir la exergía. Vamos a definir la exergía, esta nueva propiedad, como el potencial de trabajo de energía contenida en un sistema en un estado específico. Él tendrá su condición, él tiene su estado, la energía geotérmica tiene su estado, tiene su reservorio, tendrá un tamaño, tendrá una capacidad, pero nos interesa es conocer el trabajo útil. ¿Cómo podemos calcular el trabajo útil? ¿Qué tenemos que poner ahí para aprovechar esa energía? ¿Cómo se llama eso? Trabajo utilizo de trabajo generado. ¿Qué tenemos que poner? Una máquina térmica. Y las máquinas térmicas luego no tienen